Hola, hola jóvenes. Entonces para esta semana tenemos lo que es el uso de las tablas y los gráficos. Siguiendo siempre con la parte de Excel sobre el ordenamiento, el filtrado y el manejo de tablas, así como tablas normales, tablas dinámicas y gráficos, que es lo que estaremos viendo en esta presentación. El ordenamiento y el filtrado, pues podemos encontrar valores rápidamente. Eso lo que nos permite es poder filtrar la información y que nosotros podamos encontrar rápidamente algunos valores. Entonces, el ordenamiento rápido nosotros lo encontramos en la pestaña de datos, aquí en este apartado. La pestaña de datos que está aquí y que está aquí, datos, ¿verdad? Que ordena en forma ascendente o descendente la columna a la que pertenece la celda. Entonces, al seleccionar un rango, hace el ordenamiento con base en los datos de la primera columna. Entonces, si nos vamos a datos y nos vamos aquí, donde dice AZ, de manera ascendente, o de Z a AA, es de manera descendente. Luego tenemos el ordenamiento por columnas. Entonces hay ordenamientos que se hacen de manera personalizada, donde usted permite escoger varios criterios o niveles de ordenamiento. Por ejemplo, allí mismo en la pestaña datos donde dice ordenar, usted se va ahí, le abre esta ventana donde usted le permite ordenar por columnas. Por ejemplo, aquí tenemos tres columnas. Ordena por fecha límite, del más antiguo al más reciente, luego por área, ¿verdad?, que son los valores que se encuentran en la celda de la A a la Z, y luego por organización, que ordena de la A a la Z también. Luego tenemos el ordenamiento por filas. También usted puede ordenar por filas, donde le permite ordenar datos de izquierda a derecha. Igual los valores que tenemos aquí, y nos da esta opción que dice distinguir mayúsculas o minúsculas. Su orientación dice ordenar de izquierda a derecha, y le damos un aceptar. Entonces nos ordena por filas. Y tenemos el ordenamiento por listas personalizadas. Nos permite establecer criterios de ordenamiento a partir de una lista, sea predeterminada o creada por el usuario. Esto usted la puede personalizar. O sea, nos permite establecer criterios de ordenamiento a partir de una lista, sea predeterminada o creada por el usuario. Entonces vamos al mismo punto en los datos, en el ordenamiento de filtrado, y usted viene aquí y dice lista personalizada. Nos abre esta ventana que tenemos de este lado y nos abre aquí, ¿verdad?, que son las listas personalizadas, y aquí usted le da nueva lista. Entonces lista personal, nueva lista, dice oro, plata, bronce. Usted puede poner, estas son las entradas de la lista, y le da aquí en el botón agregar, nueva lista, oro, plata, bronce, y aceptar. Entonces una vez que usted presiona entrar para separar las entradas de la lista, le da aceptar y ya le queda la lista creada. Esas son listas personalizadas. Le permite crear listas personalizadas que usted posteriormente puede utilizar. Luego tenemos la parte de autofiltros. Los autofiltros nos permiten desplegar solamente aquellos datos que cumplen con un criterio específico. Se asignan o eliminan mediante iconos correspondientes a la pestaña de los datos, ¿verdad? Vamos igual en el mismo Excel, en la pestaña datos usted va a encontrar una serie de ítems o menús, ¿verdad?, o secciones que tiene la pestaña, y aquí donde dice filtros, aquí en esta área dice también avanzadas, ordenar y filtrar. Aquí usted va a los autofiltros. O sea, los autofiltros es con solo que usted venga y dé un clic aquí
en el área de filtros, él le va a colocar como unas pestañitas en el Excel que le va a permitir a usted filtrar. Y también puede filtrar por texto, puede filtrar por diferentes características. Entonces, los filtros disponibles dependen del tipo de dato de las celdas que están seleccionadas. Entonces, usted puede ver es igual a, no igual a, comienza por, termina, contiene o no contiene. Entonces, aquí están seleccionados todos los puntos que tiene, todos los datos que están en la columna, por ejemplo. Eso es autofiltros. Siguiendo con los mismos autofiltros, se pueden entonces establecer varias condiciones a la vez mediante el uso de los filtros personalizados, lo que le decía anteriormente. Entonces, el autofiltro personalizado usted lo puede mostrar por filas iguales. Por ejemplo, oro es igual a ¿qué? A oro. O es igual a plata. Entonces le da a aceptar y ahí está obteniendo un filtro personalizado. Bien, entramos al punto de el manejo de las tablas. El manejo de las tablas, ¿qué es una tabla en Excel? Bueno, es un conjunto de datos contenidos en un rango de celdas y que pueden ser operados con funciones automáticas específicas. Los campos están dispuestos en forma matricial. Entonces, en forma de matriz. Entonces, las columnas representan los campos. Las filas representan los registros. En el Excel podemos ver. Entonces, vamos a crear una tabla vacía. Se seleccionan las celdas en que se encontrará la tabla. Y se crea desde la pestaña insertar. Entonces usted viene a la pestaña insertar, inserta aquí donde está marcado, remarcado con este cuadro en rojo, una tabla y miren que donde están los datos de la tabla. Entonces hay una matriz, o sea, un rango que usted le da, que es este que está seleccionado aquí, que es donde usted quiere la tabla y simplemente le da a aceptar y se le inserta la tabla. Luego tenemos la creación de tablas con datos, o sea, tenemos datos en una hoja, por ejemplo, en diferentes hojas, y yo hago la selección de ese rango, o sea, aquella hoja que contiene datos, la selecciono, y es como el caso anterior. Entonces, se selecciona el rango de esas celdas y se inserta la tabla. Y esto hace que se añade automáticamente filtros a cada columna. Los filtros son estas flechitas que nos aparecen aquí, que si usted despliega ahí, encontrará una serie de datos que son los que están en cada columna. Y agrega un diseño también a la tabla. Fíjense que aquí agregó como un diseño color azul a la tabla. Luego tenemos herramientas para tablas. Las herramientas para tablas, una vez que usted selecciona la tabla, se viene a la parte superior, que es toda esta área del Excel donde están las pestañas, y le abre esta característica que son las herramientas de la tabla. Allí, si usted da esa opción, le va a desplegar una pestaña exclusiva para el manejo de la tabla. O sea, eso le va a permitir también poder hacer algunas modificaciones a la tabla. Si quiere cambiar el diseño de esa tabla, lo puede hacer. Puede asignarle un nombre específico a esa tabla, ¿verdad? Aquí usted lo puede cambiar y puede volver a convertir en un rango de celdas, ¿verdad? También puede convertir otro rango de celdas. Esas son algunas opciones de las herramientas. Puede cambiar el formato si quisiera, cambiarle el color o cambiar el diseño en sí de toda la tabla. Esas son tablas sencillas, pero además tenemos tablas que son dinámicas. Las tablas dinámicas nos permiten analizar datos desde diferentes puntos de vista. ¿Qué es una tabla dinámica? Son tablas que resumen valores del conjunto original de datos. Entonces, se les puede cambiar dinámicamente la estructura
teniendo funciones propias para filtrar datos a partir de un campo específico. Esto mantiene datos agregados, entonces ayudan a comparar también grandes cantidades de valores. Entonces, de una manera, en un resumen, usted puede ver diferentes datos. Si quiere ver ventas por región, usted perfectamente puede filtrar solo aquella información que usted requiera en ese momento. Ahora, ¿cómo creamos nosotros una tabla dinámica? Primero, se selecciona el rango. Tenemos que seleccionar el rango, o sea, tenemos que seleccionar, por ejemplo, desde la A, no sé, de la A1 a la C o a la B11 o 10 o 15, ¿verdad? Seleccionamos ese rango y nos vamos a la pestaña Insertar y allí nos viene una opción que se llama Tabla Dinámica, ¿ok? Que es esta opción que tenemos remarcada en este cuadrito color rojo y nos abre pues esta ventanita donde nosotros debemos seleccionar los datos a analizar. Uno es que podemos crear una tabla dinámica con datos que ya existen. Entonces yo selecciono el rango, por ejemplo aquí tengo un rango seleccionados en la hoja de ventas desde la A1 a la G18 y le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar me va a aparecer este formato, que esta es la estructura de la tabla dinámica. Entonces, los valores de la tabla se escribirán en las celdas seleccionadas y los campos de interés se ubican en las áreas con base en el despliegue y en el comportamiento deseado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es mi estructura, ahí no tiene nada y van a empezar a aparecer datos hasta que yo coloque en mi campos en esta opción. O sea, la tabla dinámica tiene estas herramientas y de lo que yo seleccioné me da todos estos campos para que yo pueda agregar al informe. Entonces, yo con que seleccione, por ejemplo, el número de orden y lo coloque en filtros, quiere decir que mi tabla va a ir teniendo un formato y va a ir apareciendo los datos aquí en esta opción. Entonces, montos de venta los pongo en valores para que me sume todos los montos de venta. Puedo hacerlo por tipo de entrega, que los tipos de entrega me los ponga en la parte de columnas y en filas me dé el ID del cliente, por ejemplo. Entonces yo puedo ver los montos de las columnas por tipo de entrega y por filas, y además puedo filtrar por número de orden. Entonces le vamos dando estructura a esa tabla dinámica. Miren esta opción, miren este video corto que es sobre la interacción con estas tablas. Vamos a ver si me lo puede reproducir. Un momentito. Quitemos esto. Voy a tomar el clic. Un momentito. Esta opción. Ok, ahora sí. Vamos a reproducir. Ok, miren ahí está seleccionando el rango, selecciona todos los datos que tiene. Va a la pestaña Insertar, da clic en Tabla Dinámica, le abre la ventanita donde puede seleccionar los datos, lo abre en una ventana, en una hoja nueva y miren que ahí arrastra los campos para irle dando formato a la tabla dinámica. Entonces va a filtrar por vendedor, en las columnas va a presentar los productos,
en las filas el grupo de productos y en la suma las ventas, ¿no? Entonces ahí tiene un formato ya de tabla dinámica. Puede filtrar solamente por el vendedor Cáceres y me va a dar los productos y el total general de ventas en kilos. Ahora puede darle la estructura que usted quiera. Vea que acá ya hizo un cambio donde pasó a que en los años lo ponga en las columnas y ya en las filas, igual que en las filas, le pudiera aplicar aquí tanto producto como código producto. Lo tiré en las filas, ahí lo pueden ver, y le dio otro nuevo formato, y que por columnas le pase por años. Entonces eso es una forma de poderle dar estructura. Ahora, cambio de estructura en una tabla dinámica, sí. Se despliega la ventana de campos de la tabla dinámica. Entonces usted arrastra los campos hacia las áreas en las que van a colocar o hacia el listado de campos para eliminarlos. Entonces usted aquí donde dice análisis de tabla, donde dice mostrar lista de campos, usted puede ver entonces los campos. Actualizar valores. Bueno, ¿cómo puedo actualizar valores en una tabla dinámica? Me permite poder actualizar datos con base en nuevos roles del mismo rango de origen y cambiar el rango de origen. Entonces aquí yo puedo actualizar y poder hacer esos cambios. Bien, vámonos a la interpretación visual de los datos. Tenemos entonces en la interpretación, en la misma pestaña de insertar, tenemos lo que son los gráficos. Los gráficos recomendados, con base en la distribución de valores, se ofrecen gráficos más adecuados para poder visualizar los datos. Entonces nosotros aquí en esta área tenemos gráficos normales, pero además tenemos gráficos que son dinámicos. En esta sección se ofrecen diferentes tipos de gráficos y visualizaciones. Aquí está, miren, pueden ver gráficos lineales, pueden ver gráficos de barra, gráficos en forma de pastel, gráfico de barras agrupadas, gráficos de dispersión, gráficos de burbuja. Hay varios gráficos, entonces cada uno incluye diversas opciones de despliegue. Eso va a depender del gráfico que ustedes se vayan a utilizar. Por ejemplo, hay gráficos dinámicos, hay gráficos normales, lo que acabamos de ver aquí en esta sección, pero también tenemos gráficos que son dinámicos, o sea, se generan a partir de las tablas dinámicas, como el ejemplo anterior de las tablas dinámicas, y cambian al igual que la estructura de estas mismas. Entonces veamos esto. Vean acá. Insertar, gráfico dinámico, y estos son como los gráficos que están recomendados. Entonces también el gráfico, fíjense cómo cambia el gráfico a la hora de poder filtrar la información. Ahí quitó algunos vendedores, le da a aceptar. Vean cómo cambió el gráfico. Entonces, todos los vendedores, aparecen todos los vendedores. Ahora, allí en mostrar la lista de campos, ahí usted puede hacer un cambio, quita el año, por ejemplo, y va a poner zona. Quita la suma y va a poner el importe de venta en los valores. Y vean cómo cambió el gráfico dinámico. Entonces, ambos cambian automáticamente. Y aquí, en este apartado que yo les decía anteriormente, donde se muestran los campos, por ejemplo, si se le esconden en algún lado la parte de los campos para que usted pueda hacer ese cambio de
de campos, entonces nada más usted ve que se va al apartado de gráficos dinámicos y ahí aparece que muestre, ahí aparece la opción para poder mostrar los campos y usted los pueda modificar y los pueda actualizar. Bien, aparte de los gráficos, nosotros tenemos mini gráficos. Son gráficos que se despliegan en una sola celda, generados a partir de datos ya incluidos en la hoja de cálculo. Constituyen una forma simple, rápida y eficaz de resaltar la evolución del conjunto de esos datos. Miren los mini gráficos. Entonces, usted tiene datos en una hoja, por ejemplo, aquí usted puede observar, aquí puede observar esta opción, ¿verdad? Que está remarcada. Entonces, gráficos lineales, columnas o pérdidas de ganancia. Y aquí tenemos datos en cada columna. Entonces, cuando usted va a insertar un mini gráfico, entonces usted selecciona el rango o le va a abrir esta ventana, y cuando va al rango de datos, usted selecciona esta opción. Y la ubicación, ¿en dónde? Bueno, en la celda que usted eligió para que le quedara el gráfico. Y le da a aceptar. Entonces, un mini gráfico es como este que está aquí. Este que está aquí en color celeste. Entonces, usted puede y le permite colocar esos mini gráficos en la misma celda. Ahora, también usted puede hacer una personalización de gráficos, ¿verdad? Entonces, puede cambiarse desde la pestaña respectivas, tanto el tipo de gráfico como los colores, los tipos de letra, la visualización de las etiquetas, por ejemplo, desde el apartado de herramientas. Aquí está. Análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. O sea, cuando usted selecciona la opción del gráfico en el Excel, va a abrir otras pestañas al lado superior derecho, que son estas que se están marcadas con este color. Esto es todo lo que tenemos que ver de lo que es el ordenar, el filtrar y gráficos y formas. Ahora, con esta información que ya hemos visto y que vamos a repasar, vamos entonces a crear lo que es la práctica número 3. Para eso es importante que ustedes tengan las instrucciones y el archivo que viene allí en la carpetita. Entonces van a descargar el archivo tanto de las instrucciones como la plantilla que viene ahí para empezar a trabajar con estos datos. Entonces tenemos, digamos, las instrucciones de la práctica número 3. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, práctica número 3, uso de tablas y gráficos. Dice que durante el desarrollo de la práctica, ustedes deberán de identificar en qué circunstancias es mejor utilizar tablas simples y en qué circunstancias es mejor utilizar tablas dinámicas mediante el entendimiento de la relación de los datos, con el objetivo de lograr analizar mejor los datos contenidos en la hoja electrónica. Aprender el proceso para cambiar la estructura de las tablas dinámicas mediante las herramientas de Excel para adecuarlas a los diferentes tipos de análisis de datos que se deseen efectuar. Además, van a elaborar gráficos simples, dinámicos y mini gráficos a partir de los datos de una hoja de cálculo con el fin de representarlos visualmente de la forma más adecuada. Para poder realizar esta práctica nos están dando un archivo que se llama DN0102, práctica número 3, uso de tablas y gráficos. Entonces, instrucciones. El primer ejercicio trata sobre ordenamiento de datos. Entonces, dice que inserte una nueva hoja llamada datos ordenados y que realice en ella las siguientes actividades.
copie los datos del rango A5 M35 de la hoja obligaciones en el rango de celdas B2 N32 de la nueva hoja datos ordenados. Ok, entonces nos vamos para el Excel y dice que inserte una nueva hoja que se llame datos ordenados y que realice en ella lo que acabamos de leer. Entonces aquí donde dice hoja nueva, vamos a insertar esa hoja que se llame datos ordenados. Entonces doy clic derecho sobre el nombre de la hoja, aquí clic derecho, cambiar nombre y le vamos a llamar datos ordenados. Y que copie los datos del rango A5, ¿verdad? A la M35 de la hoja de obligaciones. Esta es la hoja de obligaciones. Y que copie entonces de la A5, la A5 es desde el código de cliente hasta la M35, que es M35 es esta, ¿verdad? Aquí está seleccionado, lo ven aquí, 35M. Le damos un control C o clic derecho, copiar, copiar. Y dice que nos la llevemos a los datos ordenados y que la posicionemos en el rango de celdas B2 N32. Entonces, vámonos aquí y la posicionamos en la B2, es esta, B2 a la N32. Vamos a ver, N32, ahí. Y dice que ahí la copiemos. ¿Ok? Entonces seleccione las celdas y haga clic con botón derecho para poder desplegar el menú, el cual debe escoger la opción copiar. Lo mismo, control C o clic derecho copiar y aquí las vamos a pegar en ese rango de celda. Ahí nos posicionamos. Si queremos, seleccionamos toda esta opción y si no, nos posicionamos aquí simplemente nos ubicamos en la celda B2 de la hoja de datos ordenados y ahí vamos a clic derecho, pegar. ¿Lo ven? Pegar. Entonces esto que se ve así es que tiene muchos números y tenemos que ampliar un poquitito más la columna para que no se vea tan pegado esto. Y aquí también lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces ustedes se trajeron de la hoja de obligaciones este rango y se lo trajeron a datos ordenados. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a ver qué nos piden. Genere una tabla con encabezados con los datos que acaba de copiar. Efectúe un ordenamiento por niveles de los siguientes campos. Bueno, ya eso es para el punto C. Vamos al punto B. Vamos a generar una tabla con encabezados con los datos que acabamos de copiar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para generar la tabla debe de recordarse que asume que la tabla incluirá todos los datos que hay en la tabla activa. Si solo se desea incluir aquellos datos, deberá indicarle usted en el rango. ¿Qué quiere decir? Que si usted solo quiere decirle que le incluya estos datos, hay que seleccionar los datos que usted quiere que le cree, ¿no? Entonces, y si no, pues él simplemente tomará, vamos a darle el rango, a crear la tabla que nosotros queremos. Entonces seleccionamos aquí esto, todo, y nos vamos a la pestaña de insertar y le vamos a decir que nos inserte una tabla.
nos dice crear tabla donde están los datos de la tabla. Este es el rango que le acabo de dar. Lo ven acá, B2 a la N32 y dice tabla tiene encabezado, sí, aceptar. Y entonces él ya me da ese formato de tabla. Incluso si yo quiero, no lo quiero azul, lo quiero color naranja. Ah, pero el encabezado también yo lo quiero color naranja. Ya ahí ya no me hace el cambio, ¿verdad? Entonces, esos son de algunas cosas que nosotros podemos ir personalizando si queremos poco a poco. Entonces, fíjense que también al hacerlo en formato tabla, acuérdense en la teoría, él ya nos da, por ejemplo, en los filtrados. Nosotros podemos aquí filtrar, ¿cierto? Tenemos filtros, si nosotros queremos. Ahora bien, vamos a ver qué dice la instrucción. Dice, punto C, efectúe un ordenamiento por niveles con los siguientes campos: por fecha de vencimiento, de más antiguo al más reciente, por apellidos en orden alfabético, por nombre en orden alfabético, por monto principal de mayor a menor. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos por fecha de vencimiento, dice, efectúe un ordenamiento por niveles de campos. Nos están pidiendo 4 niveles y para eso hay que ir a ordenar los datos de la tabla por varios criterios al mismo tiempo. Entonces solo es necesario hacer clic derecho Si nosotros nos posicionamos aquí en el filtrado, vean que él les da estas opciones: ordenar de mayor a menor, ordenar por color o por orden personalizado, y me abre esta ventana. Pero además yo puedo ir aquí, dar clic derecho y me da estas opciones. Y también yo puedo ir acá donde dice ordenar por orden personalizado y me abre la misma ventana. Son 2 opciones, 2 puntos para llegar a lo mismo. 2 vías para poder llegar al mismo objetivo. Entonces, cuando se nos despliega la ventana correspondiente, que es esta ventana de ordenar, se seleccionan los diferentes niveles de ordenamiento con base en las columnas de la hoja. Vamos agregando o eliminando niveles según se requiera. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos niveles, vamos agregando. Por ejemplo, el ejercicio nos dice que por fecha de vencimiento de más antiguo a más reciente. Entonces nos vamos aquí, dice, ordena por columna. ¿Cómo se llamaba? Vencimiento. Valores en celda se queda, no se toca. El orden sí. El orden dice que era del más antiguo al más reciente. Del más antiguo a más reciente. Así es como está. Ahora vamos, dice, por apellidos en orden alfabético. Entonces vamos a agregar nivel. Vamos a agregar un nivel aquí y vamos y buscamos apellido. Y el orden alfabético es de la A a la Z. Ahí estamos bien. Luego dice por nombre en orden alfabético. Vamos, agregamos otro nivel y le pongo que por nombre y que también de la A a la Z porque es el orden alfabético. Luego nos dice por monto principal de mayor a menor. Vamos a ver, agregamos un nivel principal. Dice de mayor a menor, de mayor a menor. Agregué otro nivel. Ah, pero usted dice, ya no tenía que seguir. Eliminamos el nivel y ya, con eso nos quedamos. Y aquí vamos a darle a aceptar. Y ahí está, ¿lo ven? Entonces, cuando ustedes ven este filtro, dice mostrado por
fíjense que aquí tiene el filtro una flechita hacia abajo. Tiene este filtro, aquí tiene de manera ascendente, apellido, lo ordenó de mayor a menor, en el orden alfabético, el nombre también en el orden alfabético y el vencimiento lo ordenó de más antiguo al más reciente. Eso fue lo que hizo. Y el principal sí, de mayor a menor. ¿Lo ve? Entonces tengo filtro personalizado. Esto lo deben de saber para cuestiones de examen también, que eso es un filtro. Me están pidiendo que efectúe un ordenamiento por niveles con los siguientes campos y me están dando 4 campos. Bien. Ahora nos vamos al punto D. Dice, cambie el tema de la tabla que se llama orgánico y en ese tema cambie la gama de colores a los tonos azul cálido. Cambie el tema de la tabla a orgánico, ¿ok? Vamos a ver. Vamos y cambiamos el tema. Y buscamos un tema que se llame orgánico. Vamos a ver en dónde están los temas. Vámonos a inicio, insertar. No tengo temas. Usted dice, pero no tengo temas. Ok, disposición de página. Mira, aquí ya están los temas. Entonces viene y busca en temas, dice que busque el tipo orgánico. Entonces mire que ya ahora sí vieron que es diferente a cambiar el diseño de la tabla, porque aquí es que tenemos que hacerlo por medio de temas. Entonces cambiamos acá, dice cambiemos el tema orgánico y cambie la gama de colores a los tonos azul cálido. Entonces cambiamos aquí a orgánico y luego vamos a cambiar los colores a un color azul cálido. Esos datos ya nos lo dan y vean acá, azul cálido. Entonces ya cambió la tabla. ¿Ok? Temas y colores, ¿verdad? Ahí nos están dando las indicaciones. Vámonos a temas y cambiamos a colores. Azul cálido. Bien, vamos entonces al inciso. Bueno, aquí ya terminamos el ejercicio número 1. Ahora bien, vamos al ejercicio número 2. Dice, generación de un gráfico. Dice, posiciónese en la hoja resumen. Seleccione el rango A1 a la B5 e inserte un gráfico circular en 3D. Vamos entonces para cumplir ese ejercicio número 2. Ok. Vamos entonces a la hoja resumen y seleccionamos A1, ok, A1 a la B5, A1, B5, esos son los datos. Inserte un gráfico circular en 3D, ok, vámonos aquí a donde dice insertar y buscamos la opción de gráficos. Lo ven aquí, está toda la opción de gráficos. También podemos insertar gráficos de tipo de mapas, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos están diciendo que insertemos un gráfico circular en 3D. Vamos a buscar en gráficos circulares. Están 2D y los 3D, ¿ok? Está también el de anillos, si fuera que nos pidieran uno de anillos, pero nos están pidiendo un gráfico circular 3D. Ese es un circular 3D. Vámonos a... Dice, al punto B del ejercicio número 2. Escoja el estilo del diseño que más le satisfaga, verificando que incluya los porcentajes y etiquetas del gráfico. Ok, entonces vámonos aquí y
escoja el estilo del diseño. Vean que aquí no tiene absolutamente nada, solamente tiene acá como una serie y acá nos aparecen como los mensual, trimestral, anual, vencimiento, los tipos de pago. Nosotros podemos elegir el que nosotros querramos. Vamos y aquí tenemos, por ejemplo, seleccionamos este. Vean que es diferente. Ya en cada parte de la serie nos aparece el porcentaje, la serie, montos, puntos mensuales, etiquetas de datos. Y nos aparece, ¿verdad?, que es un porcentaje del 67% el que tiene mensual. El trimestral es de un 4%, el anual es de un 24% y el vencimiento es de un 5%. Entonces, eso es parte de verificar. Hay que leer, jóvenes, hay que leer las indicaciones para que no nos vayamos a perder. Porque aquí nos está diciendo, escoja el estilo diseño que más le satisfaga. O sea, puede poner usted cualquiera, verificando que incluya los porcentajes y etiquetas del gráfico. ¿Ok? Entonces aquí nos puso las etiquetas, lo que está encima, nos colocó las etiquetas con el porcentaje. Este es el ejercicio número 2. Ahora nos vamos a ir al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, primer análisis dinámico. Dice, seleccione los datos del rango A5, M35 de la hoja obligaciones e inserte una tabla dinámica en una nueva hoja. Ok. Vamos a la hoja de obligaciones. Desde la A5. Desde la A5. Miren que lo tengo seleccionado. Entonces, si no la tienen seleccionada, se vienen desde la A5 a la M35, ¿no? Y vamos a crear una tabla dinámica. Insertamos aquí y le damos tabla dinámica. Y él me da una opción de tabla dinámica. Ya no me da el rango. Puede ser que a otros les aparezca una imagen que dice crear tabla dinámica. O yo le puedo dar esto, tabla dinámica en blanco. ¿Ve? Entonces me da esto. No me da la opción que me recomienda. Entonces yo no tomo la opción que me recomienda. Y dijo que en una hoja nueva. ¿Ok? Aquí estoy en una hoja nueva. Una tabla dinámica que se llama 2. ¿Ok? Y después de insertar esa tabla dinámica, hay una lista de campos. Esta es la lista de campos, la que está seleccionada aquí, ¿verdad? Lista de campos. Y aquí vamos a arrastrar esos campos en las áreas correspondientes. Las áreas correspondientes de una tabla dinámica están aquí. Filtros, columnas, filas, valores. Y los campos están aquí. Yo puedo entonces arrastrar a filtros, por ejemplo, para poder filtrar por nombres, pero no es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar este campo y ya me vuelve a quedar la tabla dinámica en blanco. Ok, vamos a ver. Dice, hasta aquí estamos bien. A la B, el punto B dice, a esta nueva hoja póngale el nombre de análisis dinámico 1. Ok, vamos a ponerle a esa hoja. Cambiar nombre, análisis dinámico 1, me lo voy a llevar hacia el final. ¿Okay? Y ya se llama así, ya le pusimos análisis dinámico 1. El punto C dice que establezca la siguiente estructura de la tabla dinámica. Dice, un filtro por estado de CDP, la frecuencia de pago en la columna, el tipo de tasa en una fila y en valores la cantidad de CDP.
Esa es la estructura que vamos a darle entonces a esa tabla dinámica. Miren, se me perdieron los campos, pero yo selecciono la tabla dinámica y automáticamente el área de campos se me abre. Ok, en filtros, el estado del CDP. Buscamos estado de CDP aquí. Estado de CDP. Ahí está. La frecuencia de pago en una columna. Busquemos frecuencia de pago de intereses en una columna. Ahí está. Vean que va tomando forma la estructura de la tabla dinámica. En tipo de tasa en una fila. Vamos a ver tipo de tasa en fila. Y en valores, pues la cantidad de los CDPs. La cantidad de CDPs o números de CDPs, vamos a ver. Ahí está. Entonces, hemos establecido la estructura de la tabla dinámica. Entonces, este es el proceso de ubicar los diferentes datos de análisis. O sea, estamos analizando ciertos datos en 4 posiciones posibles. Entonces, ¿qué nos permite este tipo de tablas? O sea, nos permiten las filas, nos permiten las columnas, los filtros, los valores. Las filas o columnas, tal como sus nombres lo indican, ¿verdad? Se refiere así al dato que va a ser ubicado en una fila o en una columna. Los valores constituyen el dato base con los que van a ser resumidos o van a ser consolidados para poder realizar el análisis. Entonces, aquí en valores nosotros consolidamos toda esa información. En los valores siempre son expresados como una suma, un conteo, un promedio del total de los datos detallados que componen la tabla. Y por último, los filtros son aquellos datos que pueden analizarse en su totalidad o que eventualmente pueden ser segregados para ser analizados a partir de valores específicos. Entonces aquí dice que todos los estados, bueno, yo solo quiero ver los activos y ahí estoy viendo solamente los activos por año, mensual y total. Entonces, para poder establecer esa estructura, ¿verdad? Simplemente vamos arrastrando cada campo en el área que corresponde. Y ustedes vieron, simplemente me posiciono en cada campo y arrastro y coloco en cada área de acuerdo a las indicaciones que me están solicitando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en el valor, vamos a ver aquí, CDP. Vamos a ver si está aquí. Sí. Ok, fíjense acá. En el área de los valores se debe hacer clic izquierdo en la flecha del lado derecho del campo para poder desplegar un menú. Entonces, siempre los valores aquí, configuración de campos también son de manera automática. Pero si se fijan en los valores, en la personalización de los campos, tienen varios para poder resumir campos de valor por suma, por recuento, por promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, en fin. Entonces yo puedo darle formatos a esta suma. Entonces en este campo, en la configuración de campo de valor, nosotros podemos asignar un tipo de valor que se desea desplegar en la tabla dinámica. En este caso, nosotros aquí, fíjense, podríamos decirle que la suma de números de los depósitos de los CDPs
lo haga por suma o que también lo recuente. Ahora lo sumó, pero también que los recuente. ¿Ustedes vieron? Hizo un recuento para poder resumir los datos de ese campo que hemos seleccionado. Entonces él nos tira un resultado de estructura de imagen diferente al que ya teníamos anteriormente. Por ejemplo, voy a quitarle el filtro para que me muestre todas, porque por lo menos aquí tenían que quedar 4. Entonces están 4, 8, 10, 6, 4, 3, 4, 2. Eso está bien. Entonces el resultado final siempre va a ser esto. Utilizamos no una suma, sino un recuento, porque lo que está haciendo es un recuento de los CDPs. ¿Ok? Bien. Hemos hecho entonces aquí los valores de la suma de los montos. Dice, elimine los valores de cantidad de CDP. Incluya la frecuencia de pago en la segunda fila de la tabla. Elimine, vamos a ver, no vamos por ahí todavía. Vamos por aquí. Establecimos los valores de cantidad del CDP. Vamos a este punto. Genere un gráfico de columnas agrupadas 3D para los valores de la tabla dinámica. O sea, en esa misma fila en donde estamos, perdón, en esa misma hoja en donde estamos aquí, para generar los gráficos dinámicos, los más sencillos es que el cursor esté situado en una de las celdas de la tabla. Entonces yo me posiciono en cualquier lado. Voy a posicionarme aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a entender el sistema? Bueno, que va a generar ese gráfico a partir de donde yo esté. Pero como yo necesito datos, ¿verdad? Me voy a posicionar en el lado donde tenemos datos, que es estado. Entonces él va a entender que desde ahí va, a partir de esa tabla, va a generar y va a seleccionar ese rango. Entonces vamos a posicionarme aquí. Me posiciono aquí y le vamos a dar insertar. Y gráfico dinámico, nos venimos aquí a la opción de gráficos, gráfico dinámico, y me está pidiendo que dice que sea un gráfico de columnas agrupadas 3D. Doy clic, me abre insertar gráfico, columnas, busco que sean columnas agrupadas porque están apiladas y están 100% apiladas. Columnas apiladas, 100% apiladas, columna agrupadas 3D. Y esta es columnas agrupadas. Y él me está pidiendo que columnas agrupadas 3D. Entonces debo seleccionar esta. Y le doy a aceptar. Y aquí entonces tengo un gráfico dinámico. ¿Ok? Que si yo cambio aquí solamente a activos, él me cambia la frecuencia. Pero también yo puedo venir aquí al gráfico y cambio solamente aquellos por vencer. Y me cambia esta área y también me cambia la tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, así es como nos quedaría. Vamos a dejarlo de manera general, o sea, toda la información, aceptar. Y ya el gráfico también termina. Corriente A, corriente B, corriente C, especial, preferente 1, preferente 2, preferente 3. Y así nos queda. Vamos, este es el punto D. El punto E es efectúe cambios en los valores del estado del CDP en el filtro y verifique cómo cambian los datos de la tabla y el gráfico. Es lo que acabamos de hacer. Entonces, es lo que acabo de hacer. Cambiar aquí los datos, ¿verdad? Cambiar aquí los datos por vencer, por vencido, y ya ustedes se dieron cuenta de que se puede manipular la información sin ningún problema. Volvemos a todas y ambos cambian y así es como nos queda.
Bien. Luego vamos a ver qué más nos pide. Punto F. Cambia la estructura de la tabla dinámica de la siguiente manera. Elimine de los filtros el estado de CDP e inclúyalos como una columna. Ok. Luego dice, incluya frecuencia de pago en la segunda fila de la tabla. Elimine de valores la cantidad de CDP. Agregue en valores la suma de los montos principales. Ok. Vamos a los campos entonces. Y lo que me está pidiendo es que modifiquemos los datos de los campos. Entonces, eliminamos de filtros el estado de CDP. Dos maneras de hacerlo. Quito esto y lo tiro allá, o hago clic derecho aquí, selecciono el campo, clic derecho, quitar campo. Esas son dos opciones. Entonces dice que elimine de los filtros el estado del CDP e inclúyalos como una columna. Bueno, para que ustedes vieran que hay diferentes maneras de quitarlo, ¿verdad? Pero yo también desde aquí, desde este punto en donde está, yo lo puedo incluir como una columna y simplemente lo paso para esta área. Entonces, por un momento, para que no me cambie como lo tenía anteriormente, lo dejamos así. ¿Ok? Ya ustedes vieron que lo pueden quitar arrastrando o que con clic derecho, quitar campo, lo pueden eliminar. Ok, sigamos con el inciso F. Dice que lo incluyamos como una columna. Lo pasamos para acá. Luego dice, incluya la frecuencia de pago como una segunda fila de la tabla. Frecuencia de pago como una segunda fila de la tabla. ¿Ok? Y dice que elimine de valores la cantidad de CDP. Cuenta de CDP. Lo quitamos con clic derecho, lo tiramos acá. Y que agregue en valores la suma de los montos principales. Principal es este y lo ponemos acá. Ok, ahí está. Entonces es siempre importante, antes de cambiar la estructura, es conveniente cambiar el filtrado de los datos. Entonces, así, de manera que se despliegue toda la información en la tabla. O sea, antes de cambiar este dato, cambiamos estos. Luego se debe desplegar la lista de campos, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y arrastramos y soltamos, y ya vieron cómo se eliminan esos campos. Entonces, el resultado final de ese cambio que acabamos de hacer es este. Así nos queda. Muy bien. Listo. Vámonos para el ejercicio 4, que es el segundo análisis dinámico. Vamos a seleccionar nuevamente los datos del rango A5 a la M35 de la hoja de obligaciones y vamos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja. Volvemos al mismo punto. Obligaciones, voy a ir guardando esto. Obligaciones, seleccionamos hasta la M35 aquí y nos vamos al área de insertar. Aquí insertamos una tabla dinámica. Él nos dan todas estas opciones. Yo no la quiero tomar, pues estas son las tablas recomendadas que me da. Yo le digo que me dé una tabla en blanco. Si yo quiero cambiar los datos de origen porque me equivoqué en los datos que yo he tomado, yo puedo darle aquí, ¿verdad? Cambiar, elijo los datos, ya yo vi que aquí estoy en la hoja de obligaciones, desde la A5 a la M35, estoy bien, le digo aceptar. Me devuelve a estas tablas dinámicas recomendadas y le digo que no, que me deje una tabla dinámica en blanco. Y me lo abrió en una nueva hoja. Me la traigo aquí al final y
ya lo inserté. Esto es similar al ejercicio número 3. El punto B dice: a esta nueva hoja asígnele el nombre de análisis dinámico 2. Ok, sigamos entonces con el ejercicio porque tuve un problema con el editor, no sé qué le pasó, entonces me quedé por acá. Entonces dice que a esta nueva hoja le vamos a asignar análisis dinámico 2. Entonces vamos a ponerle aquí el nombre. Clic derecho, cambiar nombre y le copiamos ahí análisis dinámico 2. Entonces, y ubíquela después de la hoja de análisis dinámico 1. Yo la puse entonces acá al final. Análisis dinámico 1, análisis dinámico 2. Y por último, establezca para esta nueva tarea o para esta nueva tabla dinámica una estructura que le permita analizar por tasa de los CDPs cuántos se encuentran activos por vencer o vencidos, teniendo la posibilidad de escoger frecuencia de pagos. Entonces vámonos a realizar esto. Aquí en esta tabla no se detalla la estructura, sino que se indica el tipo de análisis de los datos, ¿verdad? Porque aquí dice: establezca para esta nueva tabla dinámica una estructura que permita analizar por tasa de los CDPs cuántos se encuentran activos por vencer o vendidos, teniendo la posibilidad de escoger la frecuencia de pago de los CDPs. Entonces vean que no nos dan los datos, o sea, la estructura, sino que nosotros tenemos que analizar cómo podemos hacer esto. Entonces, la misma instrucción no nos detalla la estructura de la tabla, sino que indica el tipo de análisis de datos que se debe ser realizado. Entonces, por lo que debe decidir qué datos incluir en la parte de la tabla a partir del análisis solicitado. Inicialmente se indica que se debe realizar un análisis por tasa de CDPs. Si revisamos, si es por tasa de CDPs, dice, con lo cual se pueden identificar que el dato tasa debe estar incluido en la tabla. Por ejemplo, ¿verdad? Porque dice análisis por tasa de CDPs. Ahí es donde inicia. Además, se especifica que se desea conocer cuántos. Dice cuántos, ¿no? A ver, por tasa. Ajá. Y cuántos se encuentran activos por vencer o vencidos. Entonces, como se especifica que se desea conocer cuántos se encuentran activos por vencer o vencidos, esta oración es explicativa, ya que indica que hay que efectuar un recuento de CDPs, porque dice cuántos. Como hicimos en el ejercicio anterior, que le pusimos un recuento de los CDPs. Esto para saber cuántos son. Y al especificar los tipos de estado, entonces se deduce que es indispensable incluir el estado de los CDPs. Dice, teniendo la posibilidad de escoger la frecuencia de pagos de los CDPs. Entonces, deduce que es indispensable saber el estado de los CDPs. Por último, se indica esta posibilidad de escoger la frecuencia de los pagos, ¿no? Esto no solo implica que se debe de incluir el dato frecuencia de pago de intereses, sino que debe incluirse como un filtro, dada la posibilidad de escoger la frecuencia con la que desean visualizar los datos. Una vez que hemos analizado esto y a partir de la revisión de las instrucciones, ¿verdad? Queda claro que la tasa y el estado serán los datos que se podrán poner en las filas y en las columnas. Pero el recuento de los CDPs tendrá que estar en el área de valores y la frecuencia de pago en el área teniendo la información que procede a crear la estructura de la tabla en base a lo que hemos analizado. Entonces vamos a hacer esto.
que ya es la última parte de esta segunda práctica. Lástima que el sistema no me permitió grabar el video completo. Y ya para terminar, me bloqueó después de 60 minutos. No sé por qué razón, pero bueno. Vamos entonces a terminar esto. Hemos analizado el asunto. Vamos a poner en filtro la frecuencia del pago de los intereses para que aquí podamos ver anual, mensual, trimestral o de vencimiento. Y en columnas vamos a poner el estado. En filas vamos a poner la tasa y en valores el número de CDPs. Pero a este le vamos a tomar una configuración de campo que sea por recuento porque dice cuántos CDPs. Y esta es la forma en la que quedaría la estructura. Así nos quedaría. ¿Ok? Y esto sería todo. Esto es parte de uso de tablas y gráficos de la práctica número 3.